Vamos a hablar de un tema fundamental para entender la historia de la Tierra, los métodos de datación radiactiva. Gracias a estos métodos podemos saber la edad de fósiles, rocas y otros restos, y así reconstruir los eventos que dieron forma a nuestro planeta. Al final de este vídeo, además de comprender cómo funciona la datación radiactiva, serás capaz de calcular la edad de un fósil o de una roca. Vamos a comenzar entendiendo qué son los isótopos radiactivos. Un isótopo es una variante de un elemento químico. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones, pero los isótopos tienen diferente número de neutrones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos: el protio, que tiene un neutrón, el deuterio, que tiene 2 neutrones, y el tritio, que tiene 3 neutrones. También tenéis que entender que hay isótopos estables y otros inestables, que son los radiactivos. De esta forma, el carbono tiene varios isótopos, como el carbono 12, que es estable, y el carbono 14, que es radiactivo. El carbono 14 es especial, porque, aunque es radiactivo, se encuentra en todos los seres vivos mientras están vivos. Cuando un organismo muere, el carbono 14 comienza a descomponerse. Esto es lo que permite calcular cuánto tiempo ha pasado desde que murió. Ahora vamos a hablar de lo que pasa cuando los isótopos radiactivos se desintegran. Los isótopos radiactivos son inestables y con el tiempo se transforman en otros elementos. Por ejemplo, el carbono 14 se descompone en nitrógeno 14. Este proceso es lo que llamamos desintegración radiactiva. Lo interesante es que esta desintegración ocurre a un ritmo constante y predecible, lo que nos lleva al concepto de vida media. También sabemos que la proporción de carbono 14 respecto al carbono 12 en organismos vivos es constante. Un átomo de carbono 14 por cada billón de átomos de carbono 12. Esto lo sabemos porque se ha medido el carbono de organismos vivos actuales. Entonces, ¿qué es exactamente la vida media? Vamos a verlo. La vida media es el tiempo que tarda la mitad de una cantidad de un isótopo radiactivo en desintegrarse. Por ejemplo, si empezamos con 100 gramos de carbono 14, después de una vida media quedarán 50 gramos. Después de 2 vidas medias quedarán 25 gramos, que es la mitad de 50, y así sucesivamente. En el caso del carbono 14, su vida media es de 5.730 años, lo que significa que cada 5.730 años la cantidad original se reduce a la mitad. Ahora que entendemos qué es la vida media, vamos a ver los pasos que tenemos que seguir para calcular la edad de fósiles o rocas. Primero tendremos que medir los isótopos restantes. El de carbono 14 para conocer cuánto carbono 14 queda en la muestra, que sería la cantidad restante, y el de carbono 12 para poder estimar cuánto carbono 14 había originalmente, usando la relación que tenemos recuadrada en rojo aquí en la diapositiva. Y es que originalmente iba a haber un átomo de carbono 14 por cada billón de átomos de carbono 12. Para hacerlo más claro, vamos a usar un par de fórmulas sencillas. Hay un par de fórmulas con el cual, teniendo estos datos, habiéndolos medido previamente, vamos a poder estimar la edad del fósil o de la roca. Tenemos las siguientes dos fórmulas. Tiempo igual a el logaritmo neperiano de la fracción de la cantidad inicial n sub 0 partido la cantidad actual n, y todo esto dividido entre la constante de desintegración, que la podemos calcular a su vez con la segunda fórmula, con la fracción del logaritmo neperiano de 2 partido la vida media. La vida media es un dato que ya conocemos y que podemos encontrar. En el caso del carbono 14 hemos dicho que la vida media de este isótopo radiactivo es de 5.730 años. De esta forma podremos sustituir ese dato en la segunda ecuación para conseguir el valor de la constante de desintegración, y con ese valor podremos sustituir en la fórmula del tiempo este dato conjunto con la sustitución también de la cantidad inicial de carbono 14 y la cantidad actual de carbono 14. Un ejemplo sencillo que no haría falta utilizar esta fórmula. Pues sí, ya hemos estimado que
tenemos un 12,5% de carbono restante. Este es un ejemplo práctico sencillito, ¿vale? Supongamos que encontramos este fósil y ya lo sabemos porque en el caso ya tu jefe o tu profesor te da este dato, o porque tú eres el químico que analiza químicamente las cantidades de carbono que queda y descubres que solo contiene un 12,5% del carbono 14 original. La pregunta sería, ¿cuántas vidas medias han pasado y cuál es la edad del fósil? Pues lo primero, tenemos que calcular cuántas vidas medias han pasado. Recordemos cómo funciona la desintegración del carbono 14. Al principio el fósil tenía el 100% del carbono. Después de una vida media le quedaba el 50%. Después de dos vidas medias le quedaba el 25%, que es la mitad de 50. Después de tres vidas medias le quedaría el 12,5%, que es precisamente lo que nos está diciendo el ejemplo. Esto significa que han pasado exactamente 3 vidas medias desde que este organismo murió. Como detalle, a los números que se obtienen al dividir sucesivamente un número entre dos se le llama una sucesión geométrica decreciente o, concretamente en este caso, una serie de mitades sucesivas. Digamos que si ya tenemos 3 vidas medias, pues si por cada vida media ha pasado 5.730 años, vamos a multiplicar 5.730 años por 3. Y el resultado que nos da es el que tenemos ahí en la diapositiva, 17.190 años. Ahora que sabemos cómo se usa el carbono 14 para datar fósiles relativamente recientes, veamos qué ocurre cuando queremos estudiar materiales mucho más antiguos, porque el carbono 14 tiene una limitación importante, y es que cuando pasan unos 50.000 años queda tan poco carbono 14 que deja de ser fiable. Hay materiales más antiguos como rocas volcánicas, incluso en las primeras formaciones de la Tierra, que son muy antiguas, estos 4.500 mil millones de años. Para esto utilizamos otros isótopos radiactivos que tienen vidas medias más largas. Por ejemplo, aquí tenemos señalado el uranio 238, que es un isótopo muy útil para datar rocas extremadamente antiguas. Su vida media es de 4,5 mil millones de años, lo que lo hace perfecto para analizar materiales que se formaron en los inicios del planeta. El uranio 238 se descompone lentamente en plomo 206 y al medir la proporción entre uranio y plomo de una roca podemos calcular su edad. Por otro lado tenemos también el potasio 40, que tiene una vida media de 1,25 mil millones de años, lo que también lo convierte en una herramienta excelente para estudiar minerales y eventos volcánicos. Se descompone en argón 40, un gas que queda atrapado en los minerales, permitiendo a los científicos medir su antigüedad. O, por poner otro ejemplo más, tenemos aquí el rubidio 87, que es menos conocido, pero tiene una vida media mucho más larga, casi 49.000 millones de años. Este isótopo es útil para datar minerales antiguos como las micas y las rocas del manto terrestre. Hasta ahora hemos visto que estos métodos de datación radiactiva son herramientas poderosas para conocer la edad de fósiles y rocas. Sin embargo, como cualquier técnica científica, tienen sus limitaciones. Vamos a ver un poco los principales problemas que pueden surgir al usar estos métodos. Como bien tiene señalado ahí, el primero es la contaminación de la muestra. Uno de los problemas más comunes, sin ninguna duda, y es que si una muestra se expone a materiales externos como agua, suelo o gases, su composición isotópica puede alterarse. Por ejemplo, un fósil que absorba carbono reciente del entorno puede parecer más joven de lo que realmente es. Y esto puede suceder simplemente porque tenga una planta creciendo alrededor. Imagina un fósil enterrado cerca de esta planta en descomposición que está emitiendo dióxido de carbono. Pues este carbono podría mezclarse con el fósil y alterar los resultados. También tenemos el problema de la precisión limitada. Cada isótopo radiactivo tiene un rango de tiempo para el que es útil. El carbono 14, como se ha indicado anteriormente, solo sirve para datar materiales de hasta unos 50.000 años. Más allá de eso, queda tan poco carbono 14 que es prácticamente imposible medirlo. Para materiales más antiguos, como hemos visto, necesitamos isótopos como el uranio 238 o el potasio 40. Si intentamos usar carbono 14 para datar una roca volcánica de 1 millón de años, el resultado sería inútil.
para esto debemos usar, como se ha dicho, potasio 14 o uranio 238. También puede pasar que, digamos, tengamos una cantidad inicial desconocida, y es que los cálculos al final se basan en la suposición de cuánto isótopo había originalmente en la muestra. Si no conocemos este dato con precisión, los resultados pueden ser incorrectos. En algunos casos, los científicos tienen que hacer suposiciones basadas en muestras similares o en las condiciones geológicas de la zona. Imagina que encontramos un fósil, pero no sabemos si perdió parte de su carbono al descomponerse parcialmente. Esto podría, digamos, llevarnos a subestimar su antigüedad. Y luego hay otros eventos, y esto también es interesante contarlo, y es que se reinicia el reloj isotópico, por decirlo de alguna forma, y es que algunos eventos como el metamorfismo o el calor intenso pueden reiniciar el sistema isotópico de una roca fósil, haciendo que el reloj comience nuevo. Esto significa que la edad obtenida reflejaría el momento del evento más reciente y no de la formación original. Así, de esta forma, si una roca ígnea experimenta un proceso metamórfico, el sistema de potasio-argón puede indicar la edad del metamorfismo en lugar de la cristalización inicial del magma. Para reducir el impacto de estas limitaciones, los científicos están haciendo avances continuos y utilizan varias estrategias. Comparan los resultados con otros métodos. Los resultados de la datación radiactiva se contrastan con métodos como la estratigrafía o la datación por luminiscencia. Se realiza análisis en múltiples muestras. En lugar de analizar una sola muestra, pues se analizan más de una muestra de la misma zona para asegurarse que los resultados son coherentes, que tienen al final unos resultados similares. Y también, por supuesto, se estudia todo desde un contexto macro, un contexto geológico, para entender las condiciones de formación y el entorno donde se encontró la muestra. ¿Vale? Así esto puede ayudar a identificar posibles problemas. En cualquier caso, con todas estas limitaciones, son métodos que se utilizan mucho y son bastante fiables para interpretar y calcular la edad de rocas y fósiles. Como bien sabes, ya puedes ser capaz de detectar tú mismo la edad que tiene un fósil, así que lánzate a hacer varias pruebas, coge papel, boli y calculadora y empieza a aplicar estas fórmulas, empieza a aplicar este conocimiento para asimilarlo bien.